Humillada públicamente por su exnovio en el lobby de una torre corporativa, Marina creyó haberlo perdido todo. Pero desde las sombras del piso 40, un CEO millonario vio en su desastre una oportunidad única, una oferta secreta, un jardín prohibido y una venganza que florecerá ante los ojos de todos. Hola, mi gente querida, antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos ya. El estruendo de la cerámica italiana haciéndose añicos contra el suelo de mármol pulido resonó como un disparo en el cavernoso lobby de la torre Nexus Tech. Un sonido agudo y violento que congeló instantáneamente el murmullo de las conversaciones corporativas y el tecleo frenético de los recepcionistas. Marina Valenzuela permaneció inmóvil en el epicentro del desastre, con las manos cubiertas de tierra negra y fértil, sosteniendo todavía el tallo fracturado de una orquídea fantasma extremadamente rara. Una especie que había tardado 3 años en cultivar en su pequeño vivero de Coyoacán y que ahora yacía moribunda entre los escombros de su maceta y la frialdad del piso corporativo. El contraste era brutal y doloroso. El olor orgánico, húmedo y almizclado del sustrato enriquecido chocaba violentamente contra la asepsia clínica del aire acondicionado y las fragancias de diseñador que impregnaban el ambiente de Santa Fe, ese distrito de rascacielos de cristal que parecía diseñado para rechazar cualquier cosa que no fuera sintética o digital. Frente a ella, con un traje gris marengo cortado a la medida que costaba más que la camioneta de reparto de Marina, estaba Rodrigo Montemayor, el flamante director de operaciones y hasta hace 6 meses, el hombre que le había prometido amor eterno, ahora convertido en un verdugo público que la miraba con una mezcla de desdén y una satisfacción cruel apenas disimulada. Esto es exactamente de lo que hablaba cuando dije que no estabas lista para las grandes ligas, Marina. La voz de Rodrigo, proyectada con esa cadencia ensayada de orador de conferencias TED, rebotó en las paredes de vidrio, asegurándose de que cada empleado, cada visitante y cada guardia de seguridad escuchara la humillación. Mira este desastre. Traes suciedad, traes caos, traes esto. Mi empresa, nuestra imagen se basa en la precisión, en la limpieza, en el futuro. Y tú, con tus botitas de jardinera y tus uñas sucias, sigues atascada en la tierra. Tu trabajo es amador, es sucio y es indigno de un ambiente corporativo de este nivel. ¿Cómo esperabas que aprobara el presupuesto para los jardines verticales si ni siquiera puedes cruzar el vestíbulo sin causar un accidente? Marina sintió cómo la sangre se agolpaba en sus mejillas, una quemadura caliente que subía desde el cuello hasta la raíz de su cabello castaño, recogido en un chongo desordenado del que escapaban rizos rebeldes, mientras intentaba formular una respuesta que no saliera estrangulada por el llanto que amenazaba con ahogarla. Pero las palabras se atoraron en su garganta al ver cómo 2 guardias de seguridad se acercaban con pasos pesados, respondiendo a un gesto imperativo de la mano manicurada de Rodrigo. Desde las alturas, protegido por la barrera invisible pero infranqueable de un mezanino de cristal templado en el piso 40, Damián Alcázar observaba la escena con la inmovilidad de una estatua de granito, sus ojos oscuros y analíticos registrando cada detalle del drama que se desarrollaba allá abajo como si estuviera diseccionando un algoritmo defectuoso. Él era el CEO de Nexus Tech, el cerebro detrás de la infraestructura digital que mantenía conectada a media Latinoamérica. Un hombre cuya reputación de recluso y genio le había ganado el apodo de El Fantasma de Santa Fe, y desde su atalaya el mundo solía verse como una serie de patrones predecibles y aburridos hasta hoy.
Damián vio cómo Rodrigo, su amigo de la infancia y socio, gesticulaba con esa arrogancia que últimamente se había vuelto insoportable, humillando a la mujer pequeña rodeada de tierra. Sin embargo, lo que capturó la atención de Damián no fue la crueldad de Rodrigo, sino la dignidad silenciosa de la mujer, la forma en que ella se agachó no para esconderse, sino para intentar salvar las raíces expuestas de la planta, protegiendo la vida vegetal con sus propias manos como si fuera un hijo herido, ignorando por un segundo la mirada de los 100 espectadores que la juzgaban. Damián sintió una punzada extraña en el pecho, una resonancia que no había sentido en años, una mezcla de furia vicaria por la injusticia y una curiosidad magnética por esa figura que traía el desorden orgánico a su templo de esterilidad. Él sabía que el proyecto del Jardín del Futuro estaba estancado, que Rodrigo lo había dejado morir por negligencia para enfocar recursos en áreas más vistosas. Y al ver la pasión desesperada de esa mujer, una idea audaz, casi imprudente, se formó en su mente calculadora. Sin apartar la vista del vestíbulo, sacó su teléfono personal, un dispositivo encriptado que solo 5 personas en el mundo tenían, y tecleó un mensaje rápido, sus dedos moviéndose con la velocidad de quien está acostumbrado a tomar decisiones de millones de dólares en segundos. Abajo, Marina, sintiendo que su mundo se desmoronaba y pensando en las facturas impagas que se acumulaban en la mesa de la cocina de sus padres, sintió una vibración en el bolsillo de su delantal de lona manchado de clorofila. Sacó el celular con manos temblorosas, esperando ver un mensaje del banco o de su madre. Pero la pantalla iluminó una frase que cambiaría el curso de su existencia. No salgas del edificio, ignora a los guardias, ve al pasillo de servicio del lado norte y sube por la escalera de incendios hasta el piso 40. Tenemos un negocio. D.A. La subida por las escaleras de servicio fue un calvario físico y emocional que sirvió para que Marina pasara del estado de shock a una indignación ardiente. Cada escalón de concreto gris resonando con el eco de las palabras venenosas de Rodrigo, transformando su vergüenza en un combustible de ira pura que la impulsaba hacia arriba, hacia lo desconocido. Respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo de subir 40 pisos cargando su pesada bolsa de herramientas y la orquídea rescatada que había envuelto provisionalmente en un trapo húmedo, sino por la presión aplastante de la realidad financiera que la asfixiaba. La tienda de sus padres, el Edén de Coyoacán, un lugar mágico donde ella había aprendido a amar la botánica antes de aprender a caminar, estaba a 2 semanas de ser embargada por el banco debido a un préstamo fraudulento que el propio Rodrigo le había aconsejado tomar cuando aún eran pareja. Una trampa financiera disfrazada de inversión de crecimiento que ahora amenazaba con dejar a su familia en la calle. ¿Qué demonios estoy haciendo?, se preguntó en voz alta, su voz rebotando en el hueco de la escalera. Subiendo a ver a un desconocido basada en un mensaje de texto anónimo, mientras vuelo a abono y fracaso. Pero la alternativa era volver a bajar, cruzar ese vestíbulo bajo las miradas burlonas y admitir la derrota total. Así que se ajustó la correa de su bolsa, se limpió una lágrima que había dejado un surco de lodo en su mejilla y empujó la pesada puerta de metal que marcaba el piso 40, esperando encontrar más seguridad o quizás una trampa, pero lo que encontró fue un silencio sepulcral y una vista que le robó el aliento. No había recepcionista, no había logo corporativo, solo un vasto espacio abierto de minimalismo brutalista, con paredes de vidrio de piso a techo que mostraban la Ciudad de México extendiéndose como un mar de luces y smog bajo la tarde nublada. Y en el centro, sentado detrás de un escritorio que parecía una losa de obsidiana flotante, estaba él, el hombre que había visto en las revistas de negocios, Damián Alcázar,
mirándola con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente expuesta y vista por primera vez. Llegas 3 minutos tarde, considerando la velocidad promedio de subida por escaleras, aunque asumo que te detuviste a asegurar la integridad de la planta, dijo Damián sin levantarse, su voz grave y carente de la inflexión sarcástica de Rodrigo, sonando más bien como una observación científica de un hecho inmutable, mientras cerraba la laptop frente a él y entrelazaba los dedos sobre la superficie inmaculada del escritorio. Marina se quedó parada en el umbral, sintiéndose dolorosamente consciente de sus botas amarillas gastadas que dejaban pequeñas huellas de tierra en el piso de microcemento y de su ropa de trabajo holgada que contrastaba con la elegancia severa de ese hombre que parecía esculpido en la misma sombra que habitaba. No suelo recibir invitaciones crípticas de billonarios después de ser despedida a gritos en su vestíbulo, respondió Marina, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz, una valentía nacida de quien ya no tiene nada más que perder, y dio un paso adelante, invadiendo el espacio sagrado de la oficina con su presencia terrenal. Y para su información, señor Alcázar, la planta es una Dendrophylax lindeni y está en shock traumático, igual que yo. Así que si esto es algún tipo de juego cruel para que usted y su amigo Rodrigo se rían un rato más, dígamelo ya para que pueda irme a tirar esto a la basura y a mi carrera con ella. Damián se levantó lentamente, revelando su altura imponente y la perfección de su traje oscuro, pero hubo un detalle que rompió la imagen de perfección intocable. Marina notó que sus manos, apoyadas en el escritorio, temblaban imperceptiblemente, un temblor fino y constante que él intentaba controlar tensando los músculos de los antebrazos. Rodrigo es un imbécil con visión de túnel, y si él supiera que estás aquí, probablemente llamaría a la policía, dijo Damián, caminando alrededor del escritorio pero manteniendo una distancia de seguridad, como si temiera que el caos de ella fuera contagioso o quizás tentador. Te observé abajo. Vi cómo protegiste lo que creaste. Rodrigo ve suciedad. Yo veo resiliencia. Necesito esa resiliencia. Tengo un problema, Marina Valenzuela, un problema de 40 millones de pesos que se supone que debe ser un jardín en el terraza del piso 42 para el Green Summit dentro de 15 días. Y actualmente es un cementerio de concreto y plantas plásticas porque mi director de operaciones cree que la naturaleza se puede simular con renders. La mención del Green Summit hizo que los ojos de Marina se abrieran de par en par. Ese evento era la cumbre mundial de arquitectura sustentable, el santo grial para cualquier paisajista, y ser parte de él no solo salvaría su reputación, sino que el pago podría liquidar la deuda de sus padres en un abrir y cerrar de ojos, pero la desconfianza era un mecanismo de defensa que había aprendido a la fuerza. ¿Usted quiere que yo arregle el desastre de Rodrigo? ¿Por qué? ¿No simplemente lo despide o contrata a una de esas firmas internacionales que cobran en dólares y usan drones para podar? Cuestionó Marina, cruzándose de brazos y dejando la orquídea sobre una silla de diseño vanguardista que parecía incómoda solo de mirarla. Damián se detuvo frente al ventanal, dándole la espalda a ella por un momento, mirando la ciudad caótica que se extendía a sus pies, y su postura se relajó ligeramente, como si la confesión que estaba a punto de hacer le pesara físicamente. Porque no puedo despedirlo, no todavía. Hay complejidades en la junta directiva, alianzas que él ha tejido mientras yo estaba ocupado construyendo el código. Y si él se entera de que estoy interviniendo en su proyecto, usará eso para alegar falta de confianza y sacarme de mi propia empresa. Giró para mirarla, y sus ojos reflejaron una vulnerabilidad cruda que desarmó a Marina. Además,
Las firmas internacionales me traerán lo mismo que él: esterilidad, perfección muerta. Yo necesito vida. Sufro de ansiedad severa en espacios estériles, aunque lo oculto bien. Lo que tú tenías en las manos allá abajo, esa conexión visceral con la tierra, es lo único que parece real en este edificio. Te ofrezco el doble de lo que Rodrigo te iba a pagar, más un bono de finalización que cubrirá cualquier deuda que tengas. Pero hay una condición innegociable: eres un fantasma. Trabajas de noche, entras por el servicio, nadie te ve, nadie sabe tu nombre. Rodrigo no puede saber que estás aquí. Si él te descubre, tú pierdes el contrato y yo pierdo mi empresa. ¿Trato hecho? El aire en la oficina pareció volverse más denso, cargado con la electricidad de una decisión que no tenía retorno. Y Marina miró sus manos sucias, las mismas manos que habían plantado miles de semillas con la esperanza de un futuro que Rodrigo había intentado pisotear. Y luego miró a Damián, este hombre poderoso atrapado en su propia torre de marfil, ofreciéndole una llave para su libertad financiera a cambio de su invisibilidad. 150.000 pesos de adelanto, transferidos hoy a la cuenta de la ferretería de mi padre para detener el embargo. Y quiero acceso irrestricto a los sistemas de riego del edificio, porque si voy a hacer esto, no voy a poner macetas bonitas, voy a crear un ecosistema que respire, dijo Marina, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de estar saltando al vacío sin paracaídas. Damián asintió, una sombra de sonrisa, casi imperceptible, curvando la comisura de sus labios, y sacó una tarjeta magnética negra mate de su bolsillo interior, deslizándola sobre la mesa de obsidiana hacia ella. Trato hecho. El adelanto estará en tu cuenta en 1 hora. Esa tarjeta te da acceso al elevador privado que va directo al terrazo y a los laboratorios de botánica que Rodrigo clausuró. Bienvenida a las sombras de Nexus Tech, Marina. No me decepciones, porque si lo haces, no habrá lugar en México donde puedas esconderte de la demanda por incumplimiento que mis abogados redactarán. Marina tomó la tarjeta. Estaba fría al tacto y pesada, un símbolo de poder que ahora le pertenecía en secreto. No se preocupe, señor Alcázar, respondió ella, recogiendo su orquídea y colgándose la bolsa al hombro, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control. Las plantas crecen mejor en la oscuridad de todos modos. Es ahí donde las raíces se hacen fuertes antes de buscar la luz. Esa misma noche, bajo el manto de una tormenta eléctrica que iluminaba el cielo de la Ciudad de México con relámpagos violáceos, Marina ingresó al terrazo del piso 42, un espacio vasto y desolado, azotado por el viento y la lluvia, donde esqueletos de estructuras metálicas y macetones vacíos se alzaban como lápidas de un proyecto olvidado. El viento le azotaba la cara, desordenando aún más su cabello y empapando su ropa en segundos, pero ella no sentía frío, sentía una euforia salvaje. Encendió su linterna frontal y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando la magnitud del desafío: suelo compactado, drenaje obstruido y restos de materiales de construcción abandonados por los contratistas anteriores. Muy bien, chicas, vamos a ver qué podemos hacer con este desastre, murmuró para sí misma, hablando con las plantas imaginarias que pronto habitarían ese lugar, y comenzó a trabajar, golpeando el suelo duro con su pala, el sonido metálico perdiéndose en el rugido de los truenos. No estaba sola, aunque ella no lo sabía. Detrás del cristal, blindado de su oficina en el piso 40, Damián la observaba a través de las cámaras de seguridad de circuito cerrado que él mismo había hackeado para que no grabaran, hipnotizado por la figura solitaria que luchaba contra los elementos en su techo. Verla trabajar con esa fuerza bruta y esa determinación inquebrantable le provocó una sensación de calma que ninguna medicación había logrado, y por primera vez en meses
El nudo constante en su estómago se aflojó. Damián se sirvió un vaso de whisky, no para beberlo, sino para sostener algo mientras seguía mirando la pantalla, preguntándose si había cometido el error más grande de su carrera o si acababa de encontrar la única cosa que podía salvarlo de la asfixia de su propia existencia perfecta. Mientras tanto, arriba, Marina clavaba la pala en la tierra muerta, imaginando que cada golpe era para el ego de Rodrigo, sin saber que estaba sembrando las semillas de algo mucho más peligroso y vital que un simple jardín. Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Marina se fracturó en una dualidad surrealista que oscilaba entre la angustia diurna de las deudas y la magia nocturna de la creación clandestina, transformando su existencia en un thriller botánico donde el sueño era un lujo que no podía permitirse. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 11 y el último de los empleados administrativos de Nexus Tech abandonaba el edificio, dejando tras de sí el eco de la productividad frenética, el teléfono de Marina vibraba con un mensaje encriptado en la aplicación segura que Damián le había instalado. El perímetro está despejado. Sube. Ese era el pistoletazo de salida para una operación de contrabando de vida. Marina cargaba su vieja camioneta, a la que cariñosamente llamaba La Tortuga, con sacos de tierra negra volcánica, helechos gigantes de Chiapas y sistemas de riego por goteo, ingresando al estacionamiento subterráneo con el corazón latiendo en la garganta, esquivando las cámaras como si fuera una criminal internacional en lugar de una paisajista. El elevador de servicio se convirtió en su cápsula de descompresión, un cubo metálico que la elevaba desde el subsuelo hasta el cielo, y al abrirse las puertas en el piso 42, el cansancio se evaporaba, reemplazado por la visión de su obra maestra, cobrando vida bajo la luz de la luna y los reflectores tenues que había instalado estratégicamente para no alertar a los edificios vecinos. Esto no es solo jardinería, es una insurrección clorofílica, se decía a sí misma mientras acomodaba una monstera deliciosa de hojas inmensas que parecían costillas verdes, creando un muro vegetal que cortaba el viento helado de la altura. Damián, fiel a su naturaleza de espectador distante, rara vez subía al principio, pero Marina sentía su presencia constante a través de la pequeña cámara en la esquina, una mirada digital que paradójicamente la hacía sentir más acompañada que vigilada, como si él fuera el guardián silencioso de su jardín secreto, protegiéndola de los monstruos corporativos que dormían en los pisos inferiores. La rutina de invisibilidad, sin embargo, estaba plagada de peligros inminentes que mantenían la tensión al límite, y una noche de martes, el delicado equilibrio del secreto estuvo a punto de colapsar de la manera más absurda posible. Marina había tenido que subir un cargamento urgente de fertilizante orgánico concentrado, cuyo olor penetrante y terroso era imposible de disimular, y justo cuando las puertas del elevador privado de 1210 Damián, que ella usaba en casos de emergencia, se abrían en el lobby del piso 40 para hacer un transbordo de carga, escuchó la voz inconfundible y odiosa de Rodrigo acercándose por el pasillo principal, hablando a gritos por teléfono con algún proveedor desafortunado. No me importa si el mármol viene de Carrara o de la Luna, lo quiero aquí mañana o cancelo el contrato, bramaba Rodrigo, sus pasos resonando cada vez más cerca. Marina se quedó paralizada, atrapada en la caja metálica con 3 sacos de abono que olían a granja, sabiendo que si él doblaba la esquina, el juego habría terminado. No había tiempo para cerrar las puertas, no había dónde esconderse. Fue entonces cuando Damián apareció de la nada, saliendo de su oficina como una exhalación de oscuridad y elegancia, interceptando a Rodrigo justo en la intersección del pasillo. Rodrigo, necesito tu firma en los informes de auditoría de Singapur ahora mismo. Hay una discrepancia que podría costarnos la licencia asiática, dijo.
Damián, con una urgencia fabricada pero convincente, bloqueando físicamente la visión de Rodrigo hacia el elevador. Rodrigo se detuvo, molesto por la interrupción, pero alarmado por la mención de Singapur. Ahora, Damián, son las 12 de la noche. No puedes esperar a mañana. Damián no se movió. Su postura era una muralla. El mercado asiático abre en 10 minutos. Firma o perdemos millones. Vamos a mi oficina. Mientras Damián empujaba sutilmente a su socio lejos del peligro, Marina presionó frenéticamente el botón de cierre y justo antes de que las puertas de acero se sellaran, vio a Damián girar la cabeza levemente hacia ella, un gesto imperceptible de complicidad que le aceleró el pulso más que el miedo a ser descubierta. En ese instante, entendió que él no solo estaba protegiendo el proyecto, la estaba protegiendo a ella. A medida que el jardín tomaba forma, transformando el yermo de concreto en un oasis vibrante de texturas y aromas, la distancia entre el creador del imperio tecnológico y la creadora del santuario natural comenzó a desmoronarse, erosionada por la curiosidad mutua y la soledad compartida que ambos habitaban. Damián empezó a subir al terrazo, primero con la excusa de inspeccionar el progreso estructural. Pero pronto las visitas se volvieron rituales nocturnos sin pretexto alguno. Llegaba con su traje impecable, se quitaba la corbata como quien se quita una soga y se sentaba en un banco de madera rústica que Marina había construido, observándola trabajar en silencio, fascinado por la destreza de sus manos y la paz que emanaba de ella. Nunca entendí por qué alguien elegiría trabajar con algo tan impredecible como las plantas, comentó él una noche, observando cómo ella curaba una begonia enferma con la delicadeza de un cirujano. ¿No te frustra que no obedezcan un código, que puedan morir sin razón aparente a pesar de tus cuidados? Marina se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano manchada de tierra y lo miró a los ojos. Esos ojos oscuros que siempre parecían estar calculando probabilidades, pero que ahora buscaban respuestas humanas. Esa es la belleza, Damián. La tecnología es binaria, ceros y unos, funciona o no funciona, es fría. Las plantas son como nosotros, resilientes, caprichosas, vivas. No obedecen, responden. Si las escuchas, te dicen lo que necesitan. Tú construyes jaulas de cristal para protegerte del mundo. Yo construyo refugios para que el mundo pueda respirar dentro de ellos. Además, añadió con una sonrisa pícara que iluminó sus facciones cansadas, la incertidumbre es lo que hace que el florecimiento valga la pena. Si supieras el resultado exacto de todo, ¿qué gracia tendría vivir? Damián se quedó callado, procesando sus palabras como si fueran un dato nuevo que reescribía su sistema operativo interno, y por primera vez en años sintió envidia de esa libertad, de esa capacidad de abrazar el caos y encontrar belleza en él. El punto de inflexión, el momento en que la relación profesional se tiñó irreversiblemente de algo más profundo y peligroso. Llegó con la furia de una tormenta de verano atípica que azotó la Ciudad de México con una violencia bíblica 4 días antes del evento. El cielo se abrió y una cortina de granizo y viento huracanado comenzó a golpear el terrazo, amenazando con destrozar las estructuras recién plantadas y arrancar de raíz los árboles jóvenes que aún no se habían afianzado en el suelo. Marina, que estaba en el invernadero, improvisado revisando los niveles de pH, vio con horror cómo el viento tumbaba una fila de bambúes negros y corrió hacia la intemperie, gritando contra el rugido del trueno, intentando desesperadamente sujetar las plantas, su cuerpo pequeño luchando contra la fuerza de la naturaleza, resbalando en el lodo que se formaba rápidamente. Estaba perdiendo la batalla, llorando de impotencia al ver su trabajo a punto de ser aniquilado, cuando sintió unas manos fuertes que agarraban el tronco del árbol que se le escapaba. Damián estaba allí, empapado hasta los huesos, en segundos,
su camisa blanca de algodón egipcio pegada al cuerpo y sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en el fango. «Damián, entra, te vas a enfermar, tu traje vale más que todo este jardín», gritó Marina intentando empujarlo, pero él negó con la cabeza, el agua escurriendo por su rostro, sus ojos brillando con una determinación feroz. «No voy a dejar que esto muera, Marina. Dime qué hacer». Juntos, bajo el diluvio, lucharon durante 2 horas, atando ramas, cubriendo los lechos de flores con lonas pesadas, cavando zanjas de drenaje con las manos desnudas para desviar el torrente de agua. No eran el CEO y la empleada, eran 2 supervivientes en una trinchera, unidos por un propósito común, respirando el mismo aire cargado de ozono y desesperación. Cuando la tormenta amainó, dejando tras de sí un silencio húmedo y el goteo rítmico del agua sobre las hojas salvadas, ambos se dejaron caer exhaustos sobre el suelo del invernadero, cubiertos de lodo de pies a cabeza, tiritando por la adrenalina y el frío. Marina miró a Damián, al intocable fantasma de Santa Fe, ahora convertido en una figura humana, sucia y vulnerable, y soltó una carcajada nerviosa que rompió la tensión. «Arruinaste tu traje de 10.000 pesos por un árbol de 500», dijo ella, todavía jadeando. Damián se miró las manos negras de tierra, luego la miró a ella, con el cabello pegado a la cara y los labios temblando de frío, y sonrió, una sonrisa genuina y abierta que transformó su rostro por completo. «Fue la mejor inversión que he hecho en años», respondió él suavemente. El aire en el pequeño espacio se cargó de una electricidad estática diferente a la de la tormenta, una gravedad que los atraía inevitablemente. Damián se inclinó hacia ella, levantando una mano para apartar suavemente un mechón de pelo húmedo de la mejilla de Marina, sus dedos rozando su piel fría, enviando una descarga de calor a través de ella. «Me salvaste, Marina, no solo al jardín, me estás salvando a mí de convertirme en uno de mis robots», susurró, y antes de que la lógica o el miedo pudieran intervenir, sus labios se encontraron. Fue un beso con sabor a lluvia y tierra, un beso desesperado y tierno, el choque de 2 mundos que colapsaban en uno solo. Marina sintió que todas sus defensas se desmoronaban, aferrándose a los hombros mojados de Damián como si él fuera su única ancla en un mundo que giraba demasiado rápido. Pero el universo tiene un sentido del humor cruel, y mientras en el piso 42 florecía el amor entre el caos en el subsuelo de la seguridad corporativa, la semilla de la destrucción comenzaba a germinar. Rodrigo Montemayor no había llegado a su puesto por ser tonto, sino por ser paranoico, y la extraña actitud de Damián en las últimas semanas, sumada a un reporte anómalo en el consumo de agua del edificio que indicaba un aumento del 300% en los horarios nocturnos, había encendido todas sus alarmas. «Nadie usa tanta agua para limpiar oficinas a las 3 de la mañana», murmuró Rodrigo, sentado en la sala de control de seguridad, revisando los registros de acceso. Aunque Damián había borrado las grabaciones de las cámaras del terrazo y del elevador privado, había cometido un error minúsculo. No había borrado el registro de peso de los sensores del elevador de servicio. Rodrigo notó un patrón: cargas pesadas subiendo al piso 42 cada noche a las 11:30 p.m. «¿Qué estás escondiendo, Damián?», se preguntó, tamborileando los dedos sobre la mesa. Decidido a encontrar la verdad y con la sospecha de que su socio estaba desviando fondos o montando una operación paralela para sacarlo del negocio, Rodrigo decidió no confrontarlo todavía. En su lugar, programó una auditoría de mantenimiento sorpresa para la mañana siguiente, justo un día antes del Green Summit. «Si hay algo ahí arriba, lo encontraré. Y si Damián está jugando sucio, usaré esto para destituirlo ante el Consejo por mala gestión y violación de protocolos de seguridad».
La mañana siguiente amaneció con un sol radiante y engañoso sobre la Ciudad de México, iluminando el terrazo que ahora parecía un milagro verde suspendido en el cielo. Las bugambilias en flor caían en cascada por los muros, y el aroma de los jazmines llenaba el aire, ocultando el olor del concreto. Marina, que había dormido apenas 3 horas en un sofá de la oficina de Damián después de la tormenta, estaba dando los toques finales, podando una dama de noche que sería la pieza central del evento. Damián había bajado a su oficina para mantener las apariencias, pero le había dejado una nota junto a una taza de café caliente. Gracias por mostrarme la vida. Te veo esta noche para celebrar antes del caos. Marina sonrió, guardando la nota en su bolsillo como un tesoro, sintiéndose por primera vez esperanzada sobre el futuro. Sin embargo, la paz se hizo añicos cuando el sonido del elevador principal, no el de servicio ni el privado, resonó en el terrazo. Las puertas se abrieron y Marina se quedó helada, con las tijeras de podar en la mano, al ver salir no a Damián, sino a un equipo de 3 auditores con cascos amarillos, seguidos por una figura que le heló la sangre: Rodrigo. Él entró en el espacio, sus ojos recorriendo el jardín con una mezcla de asombro e incredulidad que rápidamente se transformó en una furia fría y calculadora al ver a Marina parada allí, vestida con ropa de trabajo y con la evidencia irrefutable de su traición alrededor. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo, avanzando lentamente entre los senderos de piedra volcánica, aplastando una flor caída con su zapato lustrado. «Así que este es el gran secreto, el genio de la tecnología jugando a las casitas con la jardinera fracasada». Se detuvo frente a Marina, invadiendo su espacio personal con una sonrisa depredadora. «Debo admitir que es impresionante, Marina. Casi tan impresionante como la estupidez de Damián al pensar que podría ocultarme esto. ¿Sabes lo que esto significa? Esto es malversación de fondos corporativos, uso no autorizado de instalaciones y conflicto de intereses al contratar a una expareja de un directivo sin licitación». Rodrigo sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos, capturando cada ángulo, cada planta y finalmente a Marina con su cara de terror. «Damián está acabado. El consejo verá estas fotos en 1 hora. Lo destituirán por comportamiento errático y negligencia financiera. Y tú», se acercó a su oído, bajando la voz a un susurro venenoso, «tú no vas a ver ni un centavo de ese contrato. Y me aseguraré de demandarte por daños a la propiedad hasta que tengas que vender hasta la última maceta de tus padres para pagarme». Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No le importaba el dinero, le importaba Damián, le importaba que por su culpa él iba a perderlo todo. «Rodrigo, espera, él no sabía nada, yo...» Intentó mentir, pero Rodrigo soltó una carcajada seca. «No insultes mi inteligencia, querida. Prepárate para salir, y esta vez no será por la puerta grande». En ese momento, el teléfono de Marina vibró en su bolsillo. Era Damián. «Rodrigo va para allá. Sal de ahí». El mensaje llegó demasiado tarde. Rodrigo vio la notificación en la pantalla del celular que Marina tenía en la mano y se lo arrebató con un movimiento brusco. Leyó el mensaje y su sonrisa se ensanchó. «Perfecto. Cómplices. Esto es mucho mejor de lo que imaginaba». Rodrigo se guardó el teléfono de ella en su propio bolsillo. «El Green Summit es mañana, ¿verdad? Bueno, habrá un cambio de planes. Este jardín será la pieza central de mi presentación, la prueba de mi visión innovadora. Y tú y Damián serán la nota al pie de página sobre la corrupción que yo limpié de la empresa. Largo de aquí, Marina. Si te veo en este edificio otra vez, llamo a la policía». Marina, despojada de su herramienta de comunicación, humillada y aterrorizada, recogió su bolsa y caminó hacia el elevador de servicio, cruzando la mirada con Rodrigo una última vez, viendo en él el triunfo absoluto del ego sobre el corazón.
Mientras el elevador descendía, las lágrimas de Marina caían sobre sus botas amarillas, las mismas que Damián había admirado, y una sola idea martillaba en su mente. Tenía que salvarlo, aunque eso significara perderlo para siempre. Abajo, en su oficina, Damián miraba la pantalla de su teléfono, esperando una respuesta que no llegaba, sintiendo un frío en el estómago que le decía que su castillo de naipes acababa de derrumbarse. El resto del día fue un borrón de pánico y estrategia fallida. Damián fue convocado a una reunión de emergencia con el consejo directivo para la mañana siguiente, 2 horas antes del evento. Rodrigo había enviado un memorándum titulado Irregularidades graves en la dirección ejecutiva, adjuntando fotos del jardín y facturas manipuladas que hacían parecer que Damián había gastado el triple del presupuesto real. Damián estaba acorralado. Si negaba el jardín, mentía. Si lo admitía, confirmaba la narrativa de Rodrigo de que estaba mentalmente inestable y obsesionado con proyectos de vanidad. Intentó contactar a Marina, pero su teléfono estaba apagado, todavía en el bolsillo de Rodrigo. Esa noche, Damián se quedó solo en su oficina a oscuras, mirando la ciudad, sabiendo que al amanecer perdería su empresa. Pero no podía dejar de pensar en Marina, en su risa, en su fuerza bajo la tormenta. Si iba a caer, caería peleando, pero necesitaba un arma, algo que Rodrigo no pudiera prever. Recordó entonces algo que Marina le había dicho sobre la naturaleza. No obedece, responde. Rodrigo pensaba que tenía el control del jardín porque tenía las llaves, pero no entendía el sistema. Damián encendió su computadora y comenzó a teclear furiosamente, accediendo al sistema de automatización del edificio. Si Rodrigo quería presentar el jardín como suyo, Damián se aseguraría de que el jardín tuviera su propia voz. Mientras tanto, en un pequeño departamento de Coyoacán, Marina miraba el contrato arrugado y tomaba una decisión drástica. No iba a huir. Rodrigo había cometido un error al dejarla ir con vida. Ella conocía cada planta, cada válvula, cada secreto de ese terrazo. Se puso su mejor vestido, no uno azul oscuro, sino uno verde esmeralda que había comprado para una boda que nunca ocurrió. Se soltó el pelo y agarró lo único que le quedaba para luchar, una tarjeta de acceso maestra que Damián le había dado la primera noche y que, en su arrogancia, Rodrigo había olvidado confiscar. El amanecer del día del Green Summit no trajo luz a la torre Nexus Tech, sino una frenética actividad artificial que zumbaba con la tensión de 1000 cables de alta tensión a punto de estallar. El vestíbulo de mármol, escenario de la humillación original de Marina, se había transformado en una pasarela de vanidad corporativa, adornada con banners holográficos que proclamaban «El futuro es verde», y azafatas vestidas con trajes de un blanco clínico repartiendo tablets con la memoria anual de la empresa. En el piso 42, sin embargo, reinaba un silencio tenso, roto únicamente por el sonido de los pasos nerviosos de los técnicos de sonido que Rodrigo había contratado para montar el escenario principal justo en el centro del terrazo, dándole la espalda al jardín que ahora reclamaba como suyo. Rodrigo Montemayor, enfundado en un smoking de terciopelo azul medianoche que gritaba opulencia, supervisaba cada detalle con la obsesión de un dictador, asegurándose de que las cámaras estuvieran posicionadas para captar su mejor ángulo mientras ensayaba su discurso de victoria frente a un espejo imaginario, ignorando deliberadamente la majestuosidad viva que lo rodeaba. Él veía las plantas como escenografía, como un telón de fondo costoso para su propia gloria, incapaz de percibir la ironía de que la dama de noche que Marina había plantado con tanto amor estaba cerrada, negándose a abrir sus flores ante la presencia de un impostor, guardando su perfume para quien realmente entendiera su lenguaje. Mientras tanto, en las entrañas del edificio,
Damián Alcázar permanecía confinado en su oficina, técnicamente suspendido de sus funciones tras la desastrosa reunión del consejo de esa mañana, donde Rodrigo, con la habilidad de una serpiente, había tejido una red de mentiras tan densa que ni la verdad más pura parecía capaz de cortarla. Pero Damián no estaba derrotado. Estaba esperando, sentado frente a su consola de mando, con la paciencia de un depredador, observando los monitores que mostraban el flujo de datos del edificio, sus dedos acariciando el teclado como si fuera el gatillo de un arma silenciosa, sabiendo que la única variable que Rodrigo no había podido controlar era el factor humano, el factor Marina. Marina Valenzuela no entró por la puerta de servicio esa noche. Llegó a la entrada principal de Nexus Tech, descendiendo de un taxi con la barbilla en alto, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, pero con la mirada fija en el objetivo. No llevaba sus botas amarillas ni su overol manchado de tierra. Vestía un vestido color verde esmeralda profundo, una prenda que fluía sobre su cuerpo como agua líquida, rescatada del fondo de su armario, para una ocasión que requería una armadura diferente, una que le permitiera camuflarse entre la élite para luego destruirla desde dentro. El guardia de seguridad de la entrada, el mismo que la había visto llorar semanas atrás, parpadeó confundido al ver la tarjeta de acceso, nivel ejecutivo, negra, que ella le presentó con mano firme. Una tarjeta que el sistema, gracias a la intervención remota de Damián, reconoció inmediatamente con un pitido afirmativo y una luz verde. «Buenas noches, señorita Valenzuela», balbuceó el guardia, sorprendido por la transformación. «Disfrute la velada». Marina asintió, conteniendo el impulso de correr, y se dirigió a los elevadores, rodeada de inversores extranjeros y celebridades locales que olían a perfumes caros y ambición desmedida. Mientras el elevador ascendía, Marina cerró los ojos y visualizó el sistema de riego, las válvulas, los sensores de humedad. Ella no necesitaba una computadora para saber cómo respiraba el jardín. Lo sentía en sus huesos. Su misión era física. Tenía que llegar a la sala de máquinas hidráulicas en el subnivel del terrazo, un espacio angosto y olvidado donde se controlaba el flujo vital del agua, para ejecutar la segunda parte del plan de Damián, una sincronización manual que ninguna inteligencia artificial podía replicar. Al abrirse las puertas, en el piso 41, se deslizó entre las sombras de los pasillos de servicio, invisible para los camareros que transportaban bandejas de canapés de salmón, moviéndose con la sigilo de quien conoce los secretos que el edificio esconde detrás de sus paredes de pladur. El evento comenzó con la pompa y circunstancia esperada. Las luces del terrazo se atenuaron, dejando a la audiencia de 300 personas sumida en una penumbra expectante, iluminada únicamente por la luz azulada de las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario. Rodrigo subió al podio bajo un aplauso cortés pero tibio, sonriendo con esa confianza ensayada que había perfeccionado durante años. «Damas y caballeros, visionarios del mundo», comenzó, su voz amplificada resonando en la noche fresca de la Ciudad de México. «Durante años nos han dicho que la tecnología y la naturaleza son enemigas. Nos han dicho que para avanzar debemos pavimentar. Pero yo, Rodrigo Montemayor, he tenido una visión diferente, una visión que hoy presento ante ustedes como la culminación de mi carrera y el nuevo horizonte de Nexus Tech». Mientras hablaba, proyectando gráficos de crecimiento y palabras de moda como sinergia biodigital y ecosistemas disruptivos, Damián, desde su oficina oscura, observaba la transmisión en vivo, esperando la señal. «Es hora», susurró para sí mismo y presionó la tecla Enter. En ese preciso instante, arriba en el cuarto de máquinas, Marina giró la válvula maestra de presión, liberando una torrente de agua nebulizada, enriquecida con nutrientes bioluminiscentes.
una mezcla experimental que había desarrollado en su vivero y que nunca había tenido los recursos para probar a gran escala. El efecto fue instantáneo y mágico, justo cuando Rodrigo decía, y por eso este proyecto es enteramente mi creación. El sistema de iluminación del terrazo se apagó por completo, provocando un grito ahogado en 1900. La multitud. Rodrigo, desconcertado, golpeó el micrófono. ¿Qué pasa? Técnicos, luz. Pero la luz no vino de los focos, vino de las plantas. Como si despertara de un sueño profundo, el jardín comenzó a brillar. La nebulización activada por Marina atrapó los haces de luz ultravioleta que Damián encendió desde su consola, haciendo que las hojas de los helechos, las enredaderas de las bugambilias y las orquídeas raras resplandecieran con una luz etérea, púrpura, verde y azulada, transformando el terrazo en un bosque encantado de Avatar en medio de la ciudad. El público ahogó un grito de asombro colectivo, poniéndose de pie, hipnotizado por el espectáculo de la naturaleza, fusionándose con la luz de una manera que ningún render digital podría jamás imitar. Y entonces ocurrió el milagro olfativo. Las damas de noche, estimuladas por el cambio de humedad y luz, abrieron sus flores simultáneamente, liberando una ola de perfume embriagador, dulce y potente, que barrió el olor a champán y perfume caro, llenando los pulmones de los presentes con la esencia pura de la vida. Rodrigo, iluminado por el resplandor de las plantas que intentaba reclamar, parecía pequeño, un intruso gris en un mundo de color vibrante. Esto es parte de la demostración, tartamudeó, perdiendo el control de la narrativa, sudando bajo su smoking. Fue entonces cuando las pantallas gigantes que debían mostrar el logo de Rodrigo cambiaron abruptamente. En lugar de gráficos corporativos, comenzaron a reproducir un video en time-lapse. Las manos de Marina llenas de tierra plantando las semillas, Damián y Marina trabajando bajo la tormenta, empapados y riendo, y finalmente un registro de seguridad con fecha y hora, mostrando a Rodrigo gritando a sus empleados y saboteando el sistema de riego semanas atrás. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, mortal para la carrera de Rodrigo. Desde el fondo del salón, las puertas del elevador privado se abrieron y Damián Alcázar emergió, no con un smoking, sino con un traje oscuro simple y sin corbata, caminando con una autoridad tranquila que hizo que la multitud se apartara como el mar rojo. Subió al escenario, ignorando a un Rodrigo que retrocedía pálido como un fantasma, y tomó el micrófono. La innovación no se trata de robar el crédito del trabajo ajeno, Rodrigo, dijo Damián, su voz tranquila pero cortante como el acero. Se trata de reconocer que la tecnología sin humanidad es solo metal frío. Lo que ven a su alrededor no es un producto, es un ser vivo, y no fue creado por un algoritmo ni por un ejecutivo en una sala de juntas. Damián buscó con la mirada entre las sombras laterales del escenario, donde sabía que ella estaría. Fue creado por las manos de una mujer que entiende que para tocar el cielo, primero hay que ensuciarse las manos con la tierra. Marina, por favor. Todas las cabezas giraron cuando Marina salió de la penumbra. Su vestido verde brillando bajo la luz de las plantas, con el cabello suelto y una expresión de desafío sereno. Al subir al escenario, no miró al público, miró a Rodrigo, quien en ese momento estaba siendo flanqueado por dos miembros del consejo y el jefe de seguridad, listos para escoltarlo fuera de su propia fantasía. El diseño biofílico requiere paciencia, Rodrigo, le dijo Marina, su voz amplificada, clara y firme. Algo que tú nunca tuviste. Las raíces siempre encuentran la verdad, por mucho cemento que les pongas encima. El aplauso que estalló no fue el aplauso cortés de un evento corporativo. Fue una ovación atronadora, visceral,
un reconocimiento a la autenticidad en un mundo de plásticos. Damián extendió su mano hacia ella, y cuando Marina la tomó, la conexión eléctrica entre ellos fue más visible que cualquier luz de neón. La caída de Rodrigo fue tan rápida como brutal. Antes de que terminara la noche, mientras los invitados aún se maravillaban tocando las hojas reales y respirando el aire puro del jardín, la seguridad lo escoltó fuera del edificio bajo la amenaza de una auditoría forense completa que Damián ya había autorizado. Los inversores, lejos de estar escandalizados, estaban fascinados por la narrativa de redención y autenticidad que Damián y Marina representaban involuntariamente. Las acciones de Nexus Tech, que habían fluctuado peligrosamente durante la presentación de Rodrigo, se dispararon al cierre de los mercados asiáticos. Pero en el terrazo, lejos de los gráficos bursátiles, Damián y Marina se refugiaron en un rincón apartado, bajo la sombra protectora de un árbol de jacaranda que habían salvado juntos. La adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso a una intimidad suave y agotada. «Lo lograste», dijo Damián, mirándola con una admiración que ya no intentaba ocultar. «No, lo logramos», corrigió Marina, quitándose los tacones altos y dejando que sus pies descalzos tocaran la madera fría del deck, suspirando de alivio. «Aunque debo admitir que casi me da un infarto cuando vi a los de seguridad en la entrada. Pensé que Rodrigo había puesto mi foto en la lista de Se Busca». Damián rió, un sonido relajado que le quitaba 10 años de encima. «Técnicamente eras la persona más importante de la lista esta noche, y ahora...» Él hizo una pausa, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella, sin importarle la suciedad residual que pudiera haber bajo sus uñas. «Ahora tengo un jardín que mantener y una empresa que reconstruir, y no tengo idea de cómo hacer que esa orquídea fantasma sobreviva sin ti. Así que, Marina Valenzuela, te ofrezco un nuevo contrato, uno sin cláusulas de secreto, sin escondites y sin fecha de vencimiento». Marina sonrió y en sus ojos se reflejó la ciudad iluminada, no como un monstruo que devora, sino como un paisaje lleno de posibilidades. «Acepto con una condición», respondió ella acercándose a él, «que los viernes sean días de pies descalzos en la oficina del CEO». Damián se inclinó y la besó, un beso público, bajo la luz de la luna y las plantas bioluminiscentes, sellando un pacto no de negocios, sino de vida. Epílogo. 3 meses después. El cambio en Nexus Tech no fue solo estético, fue atmosférico. El vestíbulo de mármol frío ahora albergaba un muro verde vertical de 3 pisos de altura que filtraba el aire y amortiguaba el ruido, convirtiendo la entrada en un santuario de calma. Los empleados, que antes caminaban con la rigidez del miedo, ahora se detenían a oler las lavandas en las macetas de los pasillos o a almorzar en el terrazo, que se había convertido en el corazón palpitante de la empresa. La oficina del CEO ya no era una fortaleza de soledad. La puerta estaba abierta y dentro, junto a la tecnología de punta, había un caos controlado de macetas, herramientas de jardinería y planos de paisajes. Marina, ahora directora de Innovación Sostenible, un título que ella misma había inventado entre risas, entraba en la oficina con sus botas amarillas puestas, cargando 2 cafés de olla humeantes. Damián estaba en el suelo, literalmente, sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra de yute, revisando unos planos con un lápiz en la boca y las mangas de la camisa remangadas. Al verla entrar, dejó los papeles y sonrió. «¿Lista para el almuerzo?», preguntó él. «Encontré un lugar nuevo en la colonia Roma. Dicen que hacen las mejores quesadillas de Huitlacoche y que las mesas están en un patio lleno de helechos». Marina le pasó el café y le dio un beso rápido en la frente. «Suena perfecto, pero primero tienes que ayudarme. La monstera del pasillo 3 está triste y creo que necesita que el CEO le hable bonito». Damián se levantó, tomó su mano
y juntos salieron de la oficina, ignorando los teléfonos que sonaban y los correos pendientes, porque habían aprendido la lección más importante de todas. El trabajo puede esperar, pero la vida, como las plantas, necesita ser atendida aquí y ahora para florecer. Y mientras caminaban hacia el elevador, riendo de un chiste privado, nadie en el edificio podía negar que, por fin, en 1900, medio del concreto y el acero, habían encontrado un lugar donde echar raíces. Fin.